Como muchos de ustedes saben, Ucrania tiene una de las instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas más grandes de Europa. Y en medio de la guerra con Rusia, en Ucrania han utilizado este servicio para ingresar a sus arcas decenas de millones de dólares. Un dinero que sirve para ir tapando los huecos de su muy agotada economía. Así, por ejemplo, el año pasado, Ucrania proporcionó a empresas de la Unión Europea un valioso espacio para almacenar los excedentes de gas europeo que se guardan como reserva para el invierno. Muchos en América Latina no saben o no han sentido en carne propia lo duro que suelen ser los inviernos con temperaturas bajo cero y las grandes cantidades de gas que se necesitan para, entre muchas otras cosas, calentar los hogares, las escuelas, los hospitales, las fábricas, etc. Por eso usted, estimado espectador de Tierras Calientes, debe entender que en los países donde en los inviernos hay bajas temperaturas, es imperativo almacenar gas durante el verano cuando los precios son más baratos, para tener suficientes reservas de gas para el invierno cuando los precios suben. Este almacenamiento no solo tiene que ver con el precio, que también es importante, sino que es más que nada un almacenamiento así, por si las moscas, por si hay una crisis o por si hay una guerra, que en tales casos el precio del gas se dispararía y costaría mucho dinero mantener calientes los inmuebles y, entre otras cosas, mantener en marcha los servicios públicos o las fábricas de toda una variedad de productos, incluidos los armamentos. Ucrania, como aliada de Europa y como ya lo expresé, ofrece el servicio de almacenamiento de gas a Europa con el que recibe o recibía una buena cantidad de dinero. Y es que las cosas se le han puesto a Ucrania color de hormiga, luego de que desde Europa empezaran a rechazar este servicio ucraniano de almacenamiento de gas. La razón, pues Rusia, a sabiendas de lo importante que son para Ucrania las infraestructuras energéticas comerciales, las ha estado bombardeando. Para entender qué tan grave es la situación, hay que echarle un ojo a los datos. Los volúmenes europeos en junio y julio cayeron 10 veces si comparamos los volúmenes de almacenamiento de gas ucraniano para Europa durante el mismo periodo del año pasado. 10 veces menos. Y es que guardar gas en Ucrania mientras Rusia bombardea estas infraestructuras energéticas no parece ser una buena idea. Y peor si se tiene en cuenta que estos almacenamientos de gas no están asegurados, pues los bancos y aseguradoras no quieren asegurar algo con altas probabilidades de ser destruido. Ninguna aseguradora ofrece un seguro de vida a una persona en estado terminal y ninguna aseguradora está dispuesta a asegurar los almacenamientos ucranianos sabiendo que son objetivos de ataques de las fuerzas rusas. Grave problema para Ucrania y, por supuesto, también para la Unión Europea. A pesar de que las instalaciones de almacenamiento de gas de la Unión Europea están llenas en un 86%, el nivel más alto de este año, a muchos en Europa les gustaría guardar más gas en Ucrania antes del invierno, es decir, antes de octubre. Pero la realidad indica que los almacenamientos de gas en Ucrania a estas alturas son insignificantes. Aunque los depósitos de gas están ubicados físicamente a gran profundidad y están protegidos de bombardeos, los daños a las estructuras superficiales para bombear gas plantean un riesgo importante que preocupa a los clientes europeos. Hace unos meses, Ucrania se ofreció a almacenar unos 10.000 millones de metros cúbicos adicionales y las entidades europeas prometieron hacer uso de este servicio con unos 2.000 millones de metros cúbicos antes de los meses de invierno, ya que Ucrania ofrece este servicio con bajos aranceles, pero Rusia ha echado por tierra este negocio ucraniano. Europa se ha estado hundiendo en su propia trampa. Prometieron armar a Ucrania para que estos derrotaran a los rusos, y a estas alturas va quedando claro que la misión sonaba un tanto imposible. Los europeos han estado mucho tiempo con los ojos cerrados o como un avestruz con la cabeza metida en la arena, jurando creer que los rusos serían derrotados, pero eso no ha ocurrido. Y ahora, cuando las papas realmente queman y las necesidades aprietan, y después de miles de sanciones y miles de promesas de ayudar a Ucrania a como dé lugar, a Europa no le ha quedado otra que abandonar las instalaciones de almacenamiento ucranianas y redirigir silenciosamente los flujos de gas. Y ojo, porque no hay promesas de compensar a Ucrania por estos ingresos de almacenamiento que a los ucranianos se les escapa. Simplemente como que dijeron, bueno, la cosa aquí está peligrosa, vámonos de aquí, ya que una cosa es la amistad y otra cosa son los negocios, y la
amistad parece no ser tan fuerte cuando se esfuma el dinero y el gas. Hay que tener en cuenta que en Europa, antes de imponer duras sanciones a Rusia y prometer dejar de comprar recursos naturales rusos lo más rápido posible, encontraron otra manera más segura y fiable de abastecerse de gas, y me refiero a la compra en otros lados de gas natural licuado, que no es otra cosa que gas natural que ha sido sometido a bajas temperaturas para facilitar el transporte marítimo en unas embarcaciones especiales. Uno de los mayores exportadores del mundo de este tipo de gas es Estados Unidos, pero el transporte marítimo encarece el producto final. Una cosa es obtener gas ruso que se inyecta directamente por tuberías y otra cosa es esperar gas natural licuado enviado en barcos especiales desde Estados Unidos a los puertos europeos. En su momento los europeos no se dieron cuenta de que estaban llevando al viejo continente a una esclavitud aún mayor. Después de todo, los mayores volúmenes de gas natural licuado, los europeos se los compran a Estados Unidos y a Rusia. Es decir, el sistema gasista europeo depende de Estados Unidos y de Rusia, y Estados Unidos ahora mismo exporta menos gas a Europa, mientras el orgullo limita a los europeos a comprar más a los rusos. Recordemos que Europa, desde el inicio de la invasión rusa, Europa limitó las importaciones de petróleo ruso, pero el gas ruso todavía es comprado por los europeos en un porcentaje mucho menor que al de hace 3 años, eso sí, pero igual lo siguen comprando. Aunque no nos engañemos, Europa compra gas natural a otros países que en realidad es gas ruso, solo que un poco blanqueado y más caro, eso sí, como para decir al mundo que están disminuyendo la compra de gas a los rusos. Una tontería de orgullo que solo encarece el producto final. Eso en cuanto al gas natural, pero en cuanto al gas natural licuado, el asunto se torna interesante. Sepan que un análisis de datos encontró que los países de la Unión Europea compraron un 7% más de gas natural licuado ruso en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Cosas de la vida y de la geopolítica. La agencia de noticias Bloomberg publicó datos que, aunque son desagradables para los europeos, es la realidad. La influencia de Rusia en el suministro de gas natural licuado a Europa está creciendo a medida que aumentan los suministros de gas estadounidense a otros países no europeos, señala la agencia Bloomberg. La competencia global por el gas impide que Europa supere su dependencia de Rusia. Según Bloomberg, Rusia, en julio de este año, estuvo cerca de superar a Estados Unidos como mayor proveedor de gas natural licuado a Europa, a pesar de los esfuerzos de los políticos europeos de bloquear las compras de combustible ruso y castigar a Putin por el conflicto en Ucrania. Además, resalta la agencia de noticias, esta situación está relacionada no tanto con un aumento de las compras de gas natural licuado a Rusia, sino con una reducción de los flujos a Europa desde los Estados Unidos de América. Recordemos cómo Estados Unidos convenció a Europa para apoyar a Ucrania hasta el último ucraniano y la incitaron a introducir una docena de paquetes con miles de sanciones, a tolerar en silencio la operación de sabotaje para destruir el gasoducto ruso Nord Stream que nutría de gas barato a Europa y a sentarse en la aguja de la dependencia del gas estadounidense, un gas que es licuado, transportado por mar y obviamente más caro, no solo por el transporte sino también por los seguros. Y luego, cuando a Estados Unidos le aparecieron compradores dispuestos a pagar más, desde Washington han empezado a abandonar Europa a su suerte, que humillada no ha tenido más remedio que llamar a Moscú para que le vendan más gas natural licuado. Recordemos que los europeos prometieron abandonar antes del 2027 la compra de todos los combustibles fósiles rusos, una tarea que se haría de forma gradual, pero así como han ido disminuyendo gradualmente sus compras a los rusos, ahora también gradualmente las están aumentando. El portal Business Insider sostiene que los proveedores estadounidenses de gas natural licuado están enviando su gas a donde está el dinero, y el dinero ahora mismo está en Asia, un continente con una densa población donde la clase media va en aumento y donde ahora mismo los precios de gas son más altos que en Europa, debido al calor del verano. A Ucrania no le queda otra que observar desde lejos cómo los europeos dejan de almacenar gas en territorio ucraniano y cómo su primo hermano y archienemigo a la vez, Rusia, está ingresando miles de millones de dólares desde Europa.
Ucrania obviamente está interesada en que los europeos sigan utilizando su infraestructura de almacenamiento de gas porque aporta valiosos ingresos a su economía devastada por la guerra. Sin embargo, sin incentivos adicionales para almacenar gas y los riesgos constantes, es difícil imaginar que los europeos hagan uso de este servicio en Ucrania, explican investigadores europeos. De momento, nadie encuentra una justificación comercial lógica para almacenar gas en una zona de guerra. Por otro lado, es importante señalar que el año pasado la Unión Europea intentó negociar con los bancos para que proporcionaran seguros que cubrieran los riesgos de almacenar gas en Ucrania, pero fracasaron. Un alto funcionario de la Unión Europea explicó que abordar estas cuestiones con las aseguradoras se volvió difícil debido al creciente número de ataques rusos a las infraestructuras energéticas ucranianas. Para que se hagan una idea, sepan que Ucrania podría recibir alrededor de 200 millones de euros por parte de Europa simplemente por almacenar gas, pero la contragarantía en este caso debería alcanzar los 1.000 millones de euros. Así que si quieren apoyar a Ucrania, denle 1.000 millones de euros, contó un funcionario europeo al semanario Financial Times. No en vano, Zelensky, cada vez que visita un país aliado, extiende la mano en busca de millones para mantener a flote la economía de su nación. Para entender un poco mejor la situación en Europa, tomemos como ejemplo a Alemania. Hay que entender que la ventaja más importante de la economía alemana fue que durante muchos años estuvo comprando energía barata rusa. Esta energía que hacía girar las ruedas de la industria alemana ha estado disminuyendo desde hace 2 años y medio. Hace más de 2 años que Europa importa recursos energéticos mucho más caros de otros países, y eso trae consigo varios problemas, pues el crecimiento económico alemán se está desacelerando, al tiempo que la inflación está aumentando. Como ustedes bien saben, los economistas solo hablan de recesión cuando el Producto Interno Bruto de un país cae durante 2 trimestres consecutivos. Hasta ahora esto no está sucediendo en Alemania. Aunque el segundo trimestre de este 2024 se registró un crecimiento negativo de menos 0,1%, en el primer trimestre se registró un mini crecimiento del 0,2%. Para que se hagan una idea, sepan que a otros países de la Unión Europea les está yendo mejor que a la locomotora de Europa. En España, por ejemplo, la economía creció un 0,8% en el segundo trimestre, en Francia un 0,3% e incluso en Italia, considerada durante mucho tiempo un país con un crecimiento débil, registró un aumento del 0,2%. Mientras tanto, Rusia, el país más sancionado del mundo, muestra un crecimiento del 3,2% este 2024, según el Fondo Monetario Internacional. Toda una envidia para los alemanes, donde, repito, están viendo un decrecimiento de su economía a cifras ya negativas. Estamos en un estado de estancamiento económico, explican políticos alemanes, pero el asunto es mucho más profundo de lo que parece. Y es que la economía alemana resultó ser peor de lo que esperaban la mayoría de los economistas. La expectativa general de casi todas las instituciones económicas era que poco a poco entraríamos en una fase de crecimiento. Sin embargo, esta fase de crecimiento aún está muy lejos, explica el analista Klaus Wohlrabe. Este experto menciona 2 razones principales de la crisis económica en Alemania: la renuencia de las empresas a realizar nuevas inversiones y la cautela de los consumidores en materia de gasto. Y es que existe una gran reticencia entre las empresas a invertir en nuevos equipos y construcciones. Actualmente las empresas carecen de confianza para realizar compras a gran escala que solo darán frutos a largo plazo. Aunque no estamos en un periodo de recesión, estamos en un crecimiento crónicamente débil, apuntan los expertos alemanes. Además de la industria pesada, el sector del transporte y la logística son especialmente débiles, lo que provoca cambios negativos en otros sectores. Por otro lado, la situación entre los compradores es algo más controvertida, pues los alemanes siguen siendo bastante cautelosos a la hora de gastar y realizar grandes compras cotidianas, lo que frena el comercio y la economía.
Otra cosa que no agrada en Alemania es que el actual gobierno está invirtiendo miles de millones en la industria armamentista, en un momento cuando el país necesita nuevos trenes, puentes, carreteras y escuelas. Estos planes armamentísticos del actual gobierno alemán están siendo duramente criticados. Así, por ejemplo, el eurodiputado Fabio De Masi cree que Alemania debe adaptar su infraestructura civil destruida para el futuro. Alemania se volverá dependiente económicamente de los actores externos mientras gastamos miles de millones en armamento, dijo el político alemán. Y mientras el descontento en Alemania aumenta porque el gobierno quiere invertir más en armamento y menos en infraestructura pacífica que sea realmente beneficiosa para su pueblo, al tiempo que la economía decrece y aumenta la inflación, en Ucrania siguen enojada con sus socios europeos, pues empresas europeas como las francesas Leroy Merlin o Auchan siguen con sus tiendas en el país de los zares y los osos. En marzo del año pasado, el gigante francés Leroy Merlin, que es una red de tiendas con productos para la industria de la construcción, anunció su deseo de abandonar Rusia, pero no lo hacen porque Rusia aporta un 20% del beneficio neto que dejan sus tiendas regadas en otros países. Y ahora a Ucrania se le suma otro resentimiento. Los europeos no solo están dejando de almacenar gas en Ucrania, sino que están aumentando la compra de gas natural licuado a Rusia. Y es que los europeos tontos no son. Entienden que deben meterse las manos al bolsillo derecho y guardarse su orgullo en el bolsillo izquierdo. Por más que el mundo se dirija hacia las energías renovables, verdes y limpias, el mundo seguirá necesitando energía fiable como los recursos fósiles. Rusia puede venderle a Europa todo lo que desde Europa le quieran comprar. Y aunque muchos en Europa ya no quieren tener comercio con Rusia, entienden que de Estados Unidos tampoco se pueden confiar. A principios de este 2024, el gobierno de Joe Biden detuvo la aprobación de nuevas licencias para exportar gas natural licuado. Y esto en la era Biden, que se muestra amigable con Europa. Y si Trump llega a la Casa Blanca, Europa tendrá que limar todas sus asperezas con el magnate. Pero a Europa no solo el ambiente político cambiante le juega malas pasadas, sino que el clima también. Las temporadas de potentes huracanes podrían amenazar en el futuro el suministro de gas natural licuado desde Estados Unidos, no solo a Europa, sino también a Asia. Escribe el semanario Foreign Policy. Mires por donde lo mires, da la impresión que Europa demasiado pronto hincó las rodillas ante el tío Sam, pues este, a diferencia de Europa, siempre vela por sus intereses nacionales. Biden pudo prometerle todo el amor y el gas del mundo a Europa, pero cuando el gas escasea o lo puedes vender más caro en otros lados, desde Washington no dudan en satisfacer más sus necesidades de mayores ingresos, al tiempo que el amor por sus aliados se apaga o se desvanece como el gas. ¿Podrán los gobernantes europeos cambiar de postura? Pues la verdad no lo creo. No cambiarán de postura ni en la política ni en la recámara. Un abrazo virtual y hasta la próxima.